Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Y bienvenidos hoy a un personaje que igual algunos lo conocéis. Yo lo conocí a través de un buen amigo venezolano hace mucho tiempo, que es biólogo, y que me habló de un programa documental de hace mucho tiempo, titulado El ascenso del hombre, y el autor es Jacob Bronowski, un matemático de origen polaco que lanzó una serie en la que se estudiaba el origen de los seres humanos, su devenir y su progreso. Me parece tan interesante que he decidido, al igual que combinamos aquí, iba a decir las ciencias espirituales, pero no son ciencias espirituales, sino el descubrimiento de la mente, del preguntarnos, a veces entrando seguramente en contradicciones, como hago muchas veces, porque esa es mi libertad de entrar y salir y equivocarme y no equivocarme, o volverme a equivocar, volver a entrar y volver a salir, y lo mismo para todos. También me gusta meterme en cosas que tienen que ver con ciencia y con personajes que cuentan cosas interesantes. Hay astrofísicos que están convencidos que aquí, astrofísicos digo, en la Tierra viven alienígenas. Hay astrofísicos que no. ¿Qué ocurre cuando un astrofísico reconocido dice que está convencido de que aquí hay alienígenas? Pues que el sistema entero le dice que está chalao. Como no le puede decir chalao del todo, porque es astrofísico, entonces como que lo van apagando. Esto es lo mismo que tener el pedigrí de decir una tontería. Si eres alemán, pues digamos que la reliability, es distinta de si fuera yo español y dijese una tontería un español. Pues mucha credibilidad científica no tendría, y no solo científica, pseudocientífica tampoco. Estas cosas pesan mucho. No es igual estudiar astrofísica que estudiar sociología o estudios de género. Pues no es lo mismo, Y si encima de eso pues eres alemán o yo qué sé, o nórdico, pues las cosas tienen otro cariz. Lo digo de coña, pero de coña no tiene nada, porque es así. Entonces, como introducción, vamos a revisar algunas cositas con Jacob Bronowski que son súper interesantes. El primer capítulo tiene un título que es genial, casi como Los Ángeles. Así que vamos a por ello. El hombre es una criatura singular. Posee un cúmulo de dones que lo hacen único entre los animales. A diferencia de ellos, no es una figura del paisaje, es un modelador de este. En cuerpo y mente es el explorador de la naturaleza. El animal ubicuo que no ha encontrado, sino creado su hogar en cada continente. Los españoles llegaron a las costas de California en 1769 a través del Océano Pacífico. Consignaron que los indígenas locales narraban que durante el plenilunio los peces venían a bailar en estas playas. Y es verdad que existe una variedad local de peces, la lisa, gruñón, que sale del agua y deposita sus huevos más allá del sitio donde termina la marea normal. Las hembras entierran la cora en la arena y los machos giran alrededor fertilizando los huevos conforme son depositados. El plenilunio es importante, ya que proporciona el tiempo que requieren los huevos para incubar sin ser perturbados en la arena durante 9 o 10 días, hasta la llegada de las siguientes, mucho más altas mareas que se llevarán los peces recién nacidos hacia el mar. Cada rincón del mundo está saturado de estas precisas bellas adaptaciones, mediante las cuales un animal se integra a su medio como un engranaje a otro. El erizo duerme y aguarda la primavera para hacer funcionar su metabolismo. El colibrí desplaza el aire y clava su afilado pico en los flósculos nacientes. Las mariposas se mimetizan en hojas e incluso en criaturas nocivas para despistar a sus depredadores. El topo excava el suelo como si hubiera sido dueño en forma de pala mecánica. Es así que millones de años de evolución han moldeado a la lisa para aparecer exactamente como las mareas, con las mareas. Pero la naturaleza, es decir, la evolución biológica, no ha circunscrito al hombre a ningún ambiente específico. Por el contrario, comparado con la lisa, tiene habilidades menos específicas para sobrevivir. Empero, esta es la paradoja de la condición humana, el poder de la adaptación a todos los medios. Entre la multitud de animales que reptan, vuelan, escarban y nadan a nuestro derredor, es el hombre el único que no se halla encadenado a su ambiente. Su imaginación, su razón,
sus delicadas emociones y su vigor le permiten no aceptar el medio sino cambiarlo. Y la serie de inventos, merced a las cuales el hombre de todas las eras ha remodelado su mundo, constituye una clase de evolución diferente. No biológica, sino cultural. Yo llamo a esta brillante secuencia de logros culturales el ascenso del hombre. Utilizo la palabra ascenso en un sentido preciso. El hombre se distingue de los demás animales por su riqueza imaginativa. Planea, inventa, realiza nuevos descubrimientos, armonizando sus diversas capacidades, y sus descubrimientos se hacen más sutiles e importantes a medida que aprende a combinar sus facultades de maneras más complejas y sutiles. Así, los grandes descubrimientos de distintas eras y culturas, en la técnica, en la ciencia, en las artes, expresan en su continuidad una más rica e intrincada conjunción de facultades humanas, una ascendente interrelación de estas. Es por supuesto tentador, muy tentador para un científico, esperar que las proezas más excepcionales de la mente sean también las más recientes, y ciertamente tenemos motivos para ufanarnos de algunos descubrimientos modernos. Pensemos, por ejemplo, en el descubrimiento de la clave de la herencia de la espiral del DNA, del ADN, o en las investigaciones sobre las facultades del cerebro humano. Pensemos en la perspicacia filosófica que llegó a concebir la teoría de la relatividad o el minucioso comportamiento de la materia en la escala atómica, la mecánica cuántica. No obstante, el admirar únicamente nuestros propios triunfos, como si carecieran de pasado y estuvieran ciertos del futuro, sería hacer una caricatura del conocimiento. Para la consecución humana y particularmente para el científico, el conocimiento no constituye un museo de construcciones terminadas. Es una progresión en la cual los primeros experimentos de los alquimistas son también parte constitutiva, así como lo es la aritmética avanzada de los astrónomos mayas de la América Central, que crearon por sí mismos independientemente del viejo mundo. La ciudad pétrea de Machu Picchu en los Andes y la geometría de la Alhambra en la España morisca nos parecen, 5 siglos después, obras exquisitas de arte decorativo. Pero es que tienen mucho más que arte decorativo. Pero si detenemos nuestra apreciación en este punto, pasamos por alto la originalidad de las dos culturas que las edificaron. En su propio tiempo, estas construcciones fueron tan grandiosas e importantes para sus pueblos como el día de hoy lo es para nosotros la arquitectura del DNA. Y una tenía que ver con el cosmos y la otra tenía que ver con el agua. Con el agua en esa época, que es con vida. En cada época hay un punto decisivo, una nueva forma de ver y asegurar la coherencia del mundo. Está plasmado en las estatuas de la isla de Pascua, que lograron detener el tiempo, y en los relojes medievales de Europa, que alguna vez también dieron la impresión de decir para siempre la última palabra acerca de los ciclos. Cada cultura intenta fijar su momento visionario, una vez que es transformada por una nueva concepción bien de la naturaleza o del hombre. Pero retrospectivamente lo que llama nuestra atención son las continuidades, los pensamientos que aparecen o reaparecen de una u otra civilización. No hay nada tan inesperado en la química moderna como la obtención de aleaciones con nuevas propiedades. Esto fue descubierto después del nacimiento de Cristo en la América del Sur, mucho tiempo antes en Asia. La separación y fusión del átomo se derivan conceptualmente a partir de un descubrimiento hecho en tiempos prehistóricos, el de que la piedra y toda la materia poseen una estructura que puede ser separada y vuelta a unir en nuevas formas. Y el hombre realizó descubrimientos biológicos casi entonces, la agricultura, la adaptación del trigo silvestre, por ejemplo, y la sorprendente idea de domar y luego montar a caballo. Al seguir los puntos decisivos y las continuidades de la cultura, habré de seguir un orden general, aunque no estrictamente cronológico, debido a que lo que me interesa a mí es la historia de la mente humana considerada como un desdoblamiento de sus diversas capacidades. Habré de relacionar sus ideas, y particularmente sus ideas científicas, con los orígenes de las dotes con las que la naturaleza le ha enriquecido y que le hacen único al hombre, al ser humano. Lo que habré de presentar, lo que me ha fascinado durante muchos años, es la forma en que las ideas del hombre expresan cuánto es esencialmente humano en su naturaleza. Así que durante unos cuantos días vamos a estar viajando por esta historia del intelecto,
una jornada personal cuya meta son puntos culminantes de la consecución humana. El hombre asciende al descubrir los alcances de su potencial, sus talentos o facultades, y lo que crea en su camino son monumentos a las etapas de comprensión de la naturaleza y de sí mismo, lo que el poeta Yeats denominó monumentos del intelecto eterno. ¿Y cómo deberíamos empezar este viaje, esta conversación? Pues con la creación del hombre mismo. Charles Darwin indicó el camino en el origen de las especies en 1859 y después en 1871 en su obra La descendencia del hombre. Es ahora casi seguro que el hombre evolucionó primero en África cerca del Ecuador. Es típica de esos lugares en los cuales pudo haberse iniciado su evolución, la región de las sabanas que se extiende a través del norte de Kenia y el suroeste de Etiopía, cerca del lago Rodolfo. Este ocupa una larga franja norte y sur a lo largo del valle del Gran Risco, festoneada por más de 4 millones de años de gruesos sedimentos acumulados en la cuenca de lo que fue antes un lago mucho mayor. Buena parte de sus aguas provienen del sinuoso y lento Omo. Para los orígenes del hombre, esta es una zona posible, el valle del río Omo en Etiopía, cerca del lago Rodolfo. Y es importante, aunque estoy utilizando a Bronowski, abrir la puertita a más cosas, a muchas más cosas. Todavía seguimos buscando el eslabón perdido entre el paso del simio al ser humano de hoy. Hay recorridas muchas cosas, pero falta algo. Todavía nos falta, porque tenemos creencia, la ciencia nos pide creencia, lo antes del Big Bang, repito, lo antes del Big Bang, porque la ciencia nos dice, no, tenemos que asumir que esto es así. No digamos ya en cuanto a los textos sagrados, por ejemplo en la Biblia con Mario Viniglio, traductor de la Biblia para la editorial Vaticana, y que luego fue despedido de tal, en la que nos cuenta y traduce lo que no hemos querido oír nunca porque no nos han dejado. ¿Quiénes estaban aquí? ¿De dónde viene? Un cuestionamiento de todo, por lo tanto siempre puertas abiertas. A mí Bronowski me parece lo que en términos espirituales llamaríamos un iluminado. Lo es, sin ninguna duda. Dicho esto, hemos de dejar puertas abiertas. Puertas abiertas. Si hay algo que tengo claro es que vivimos desde hace mucho tiempo en una matriz, en una matrix total, muy grande, gigantesca, con energías, yo le llamaría impostoras, que nunca me han gustado y siguen sin gustarme, pero que cada día son más grandes. Y nosotros andamos buscando en nosotros esa respuesta a ese ser libre, a ese ser creador. En estos audios del ascenso del hombre vamos a revisar cosas fantásticas del ser humano. Pero si nos ponemos a ver la historia del ser humano, vemos el uso de esas herramientas que vamos a tratar en estos capítulos, cómo han sido utilizadas y son utilizadas. El control, la masa, la religión, el poder, la ciencia ideologizada, la ciencia que se niega a ver otras cosas, la ciencia que decide investigar cosas que no han conseguido demostrar y desecha otras, la medicina, los chamanes, la mente, el uso de la mente, la conciencia, la neurobiología, las neuronas, todo. Dicho esto, como lapso, continuamos con el ascenso del hombre, casi ángeles. Las antiguas historias solían ubicar la creación del hombre en una edad dorada y en un bello paraíso legendario. Si yo estuviese narrando ahora la historia del Génesis, me encontraría en el jardín del Edén, pero evidentemente no en el jardín del Edén. Empero estoy en el ombligo mundo, en el sitio donde naciera el hombre, aquí, en el Valle del Risco del este de África, cerca del Ecuador. Los desniveles de la cuenca del Olmo, los escarpes, el árido delta, registran un pasado histórico del hombre. Y si esto fue alguna vez un jardín del Edén, se marchitó hace millones de años. He escogido este sitio porque tiene una estructura única. En este valle se han depositado capa sobre capa de ceniza volcánica, separadas por anchas franjas de pizarra y arcilla durante los últimos 4 millones de años. Este profundo depósito se formó en distintas épocas, estrato por estrato, visiblemente separados según su edad. 4 millones de años de antigüedad, 3 millones, más de 2 millones
algo menos de 2 millones, y entonces el Valle del Risco lo dobló y mantuvo vertical, de modo que ahora es un mapa en el tiempo, el cual vemos extenderse hacia la distancia y el pasado. El registro del tiempo en las estratificaciones, generalmente sepultadas bajo nuestros pies, ha sido derribado sobre las escarpas que flaquean el lomo y dispersadas como las aspas de una hélice. Y esto es importante, por lo menos a mí me lo parece, cuando esto lo podemos ver físicamente, el pasado escrito ahí lo tenemos todo. Esto es igual que cuando perforan el hielo arriba en el polo sur, el polo norte, y sacan capas de hielo de hace cientos y cientos de años. Es que se puede ver el pasado, es que nosotros podemos ver el pasado. Nuestro pasado, nuestro recuerdo. Nosotros somos como eso. Nuestra mente acumulando, nuestro cuerpo acumulando esas historias de emociones, de pensamientos que hemos tenido. Y esta es la conexión que a mí me gusta con esta obra de Bronowski. Y falta el salto. Y falta el salto, nos falta el salto, nos falta el cuestionamiento, nos falta el entender. Por eso cuando hablan de todo está aquí, el presente, el pasado, el futuro está aquí, lo tengo delante, lo veo a la vez, siempre estoy en el presente, siempre estoy en el aquí, en el ahora. Esta frase es fantástica y siempre estamos en el aquí, en el ahora, solo que nosotros decidimos no estar. Pero estamos. Digamos que nos entretenemos. Tales escarpas son los estratos en los márgenes. En primer término, el nivel inferior, de 4 millones de años de antigüedad, y después el siguiente menos profundo, de bastante más de 3 millones. Los restos de una criatura humanoide aparecen después, junto con los de animales que vivieron en la misma época. Los animales son una sorpresa, porque resulta que han cambiado muy poco. Cuando encontramos en el sedimento fangoso de 2 millones de años de antigüedad fósiles de la criatura que habría de convertirse en hombre, nos quedamos atónitos ante las diferencias entre su esqueleto y el nuestro, como el desarrollo del cráneo, por ejemplo. Sería entonces de esperar que los animales de la sabana también hubieran cambiado grandemente, pero el registro fósil de África demuestra que esto no es así. Miramos al antílope topí como el cazador lo ve hoy. El antepasado del hombre que cazaba al ancestro de este animal hace 2 millones de años reconocería de inmediato al topí actual, pero no reconocería al cazador moderno, negro o blanco, como su propio descendiente. Sin embargo, no es la caza en sí o cualquier otra simple actividad lo que ha cambiado al hombre, pues encontramos que entre los animales el cazador ha cambiado tan poco como su presa. El leopardo sigue siendo poderoso en la persecución y la gacela muestra idéntica agilidad para escapar. Ambos perpetúan la misma relación entre sus especies, al igual que antaño. La evolución humana se inició cuando el clima africano se convirtió en árido. Los lagos disminuyeron de tamaño y la vegetación se redujo hasta convertirse en sabana. Y evidentemente fue una bendición para el precursor del hombre el no encontrarse bien adaptado a estas condiciones, porque el medio cobra un precio por la supervivencia de los mejor adaptados, los captura. Cuando animales como la cebra de Gebri se adaptaron a la árida sabana, esta se convirtió en una trampa en el tiempo así como en el espacio. Permanecieron donde estaban y casi tal como eran. El mejor adaptado de todos estos animales es sin duda la gacela de Grant. A pesar de eso, su grácil salto nunca la sacó de la sabana. En un candente paisaje africano como el del Homo, el hombre puso por vez primera su planta sobre el suelo. Esto parece una manera pedestre de iniciar el ascenso del hombre, sin embargo es crucial. Hace 2 millones de años el primer ancestro comprobado caminaba con un pie prácticamente igual al del hombre moderno. El hecho es que cuando puso su planta sobre el suelo y caminó erguido, el hombre se comprometió a una nueva integración vital y por ende de sus miembros. El órgano en que nos vamos a concentrar es naturalmente la cabeza, porque de todos los órganos humanos ha sido el que ha experimentado mayores y más importantes cambios formativos. Felizmente la cabeza deja un fósil duradero, a diferencia de los órganos blandos, y aunque registra menos información de la que desearíamos acerca del cerebro, al menos nos proporciona alguna medida de su tamaño. En los últimos 50 años se han encontrado un buen número de cráneos fósiles en el sur de África, los cuales determinan la estructura característica de la cabeza cuando empezó a parecerse a la humana. Vemos aspectos
de cabezas que tenían hace 2 millones de años. Se trata de un cráneo histórico, hallado no en el Homo, sino en el sur del Ecuador, en un lugar llamado Taung, por el anatomista Raymond Dart. Es de un niño de 5 o 6 años de edad y aunque la cara se encuentra casi completa, desgraciadamente se ha perdido una parte del cráneo. Fue en 1924 un hallazgo desconcertante, el primero en su clase, y se trató con cautela, aunque después de los trabajos iniciales que realizó con este fósil, las cosas se fueron aclarando. No obstante, Dart reconoció al instante 2 rasgos extraordinarios. El primero es que el foramen magnum, es decir, el orificio de la base del cráneo a través del cual pasa la médula espinal para insertarse en el cerebro, es vertical, de modo que se trata de un niño que sostenía su cabeza en alto. Esta es una característica humana, pues en los monos y los simios la cabeza cuelga delante de la espina y no se asienta sobre esta. El segundo es la dentadura. Los dientes son siempre reveladores. En este caso son pequeños y cuadrados, correspondientes a la primera dentición. No son los grandes y atildados caninos propios de los simios. Esto significa que esta criatura alcanzaba las hierbas con las manos y no directamente con la boca. La evidencia de los dientes implica también que probablemente comía carne cruda, y que casi con certeza esta criatura, con habilidad manual, fabricaba herramientas de guija, hachas de piedra para labrar y cazar. Esto es importantísimo porque muchas veces nosotros con tanta espiritualidad, buscando fuera, nos olvidamos de cosas esenciales. Bronowski nos lleva a la esencia del ser humano en el desarrollo mental, biológico, mecánico, de herramientas, de todo. Y es tan fascinante como lo que acaba de contar acerca de la dentición. El tipo de dentición te dice dónde estás y qué haces. Sí. Dart, continuamos, llamó a esta criatura Australopithecus. No es nombre que me agrade, significa solo mono del sur, pero es un nombre confuso para una criatura africana que por vez primera no era un simio. Sospecho que Dart, nacido en Australia, puso un toque malicioso en su elección del nombre. Tomó 10 años el encontrar más cráneos, esta vez adultos, y no fue sino hacia fines de la década de 1950 que la historia del Australopithecus se formalizó. Se inició en Sudáfrica, pasó después al norte, al desfiladero Olduvai en Tanzania, y más recientemente tuvieron lugar los más valiosos hallazgos de fósiles y herramientas en la cuenca del lago Rodolfo. Esta historia es una de las delicias científicas del siglo XX. Es tan estimulante como los descubrimientos en física anteriores a 1940 y los obtenidos en biología desde 1950, y es tan satisfactoria como estos por la luz que esparce sobre nuestra naturaleza como seres humanos. Para mí, el pequeño Australopithecus conlleva una historia personal. En 1950, cuando su condición humana no era de ninguna manera aceptada, se me pidió realizar una prueba matemática. ¿Podría yo relacionar el tamaño de los dientes del niño de Taung con su forma y así determinar que no correspondían a los de un simio? Nunca antes había tenido un cráneo fósil en mis manos y de ningún modo era yo un experto en dentaduras, pero todo resultó bastante bien y me produjo un sentimiento estimulante que recuerdo en este instante. Yo, con más de 40 años, con una vida dedicada a la matemática abstracta acerca de las formas de las cosas, vi de pronto cómo mis conocimientos se desplazaban 2 millones de años atrás y proyectaban una luz en la historia del hombre. Fue algo grandioso y desde ese momento me dediqué de lleno a meditar acerca de lo que hace el hombre ser lo que es. En la labor científica que he realizado desde entonces, en las obras que he escrito y en estos programas, cómo se convirtieron los homínidos en el hombre que yo admiro, diestro, observador, pensante, apasionado, capaz de manipular con la mente los símbolos del lenguaje y de la matemática, los conceptos de arte y geometría, de poesía y ciencia, cómo el ascenso del hombre le llevó desde sus inicios animales hasta despertar su interés por el funcionamiento de la naturaleza, el entusiasmo por el conocimiento, del cual estos ensayos son una expresión. Desconozco cómo se inició la vida del niño de Taung, pero a mi parecer sigue siendo el infante primordial, a partir del cual principió toda la aventura del hombre. El bebé humano, el ser humano, es un mosaico de animal y ángel.
Por ejemplo, el reflejo que hace el niño patalear está ya en el útero materno. Toda madre lo sabe y se manifiesta en todos los vertebrados. El reflejo es autosuficiente, pero da la pauta para movimientos más complejos que tendrán que practicarse antes de convertirse en automáticos. Aquí, a los 11 meses, los reflejos obligan al bebé a gatear. Esto acarrea movimientos nuevos, los cuales se consolidan y quedan registrados en el cerebro, específicamente en el cerebelo, donde se integran la acción muscular y el equilibrio, para formar todo un repertorio de movimientos sutiles y complejos que se constituirán en una segunda naturaleza. Ahora el cerebelo está al control. Todo lo que la mente consciente tiene que hacer es enviar una orden. De los 14 meses el control ordena: levántate. El niño ha registrado el compromiso humano de caminar erguido. 14 meses es una manera de hablar en general. Yo empecé a andar a los 9 meses. Hay gente que empezó a andar, a los 10, a los 11, al año, más o menos. El tema de los ángeles también lo podemos poner entre comillas, porque si lo metemos entre comillas, y Bronowski está libre de toda esta cosa, totalmente libre, lo dice de una manera para explicar que hay algo más de especial, que yo creo que es la conciencia o el uso de la mente, que todavía está por desarrollar, porque hemos utilizado la mente de una manera cicatera, o por lo menos la gente que la ha utilizado de manera fantástica no ha tenido la facultad, o pasa de esa facultad porque le parece que da igual lo que hagamos, porque lo trasciende, de que sea la parte que más manda en el mundo, porque la que más manda en el mundo es el uso de la mente, la hiperpotenciación de la mente, cada día en lo más brutal, en el uso, en el poder, en el abuso, en el control, en todo. Por lo menos yo lo veo así. Cada acción humana tiene su origen, en alguna medida, en nuestro ascendiente animal. Seríamos criaturas frías y solitarias de ser privados de esa corriente vital. No obstante, cabe preguntarse, ¿cuáles son los dones físicos que el hombre debe compartir con los animales y cuáles son los que lo hacen diferente? Consideremos cualquier ejemplo. Cuanto más palpable, mejor. Digamos, la acción simple de un atleta cuando corre o salta, cuando escucha el disparo. La respuesta inicial del corredor es la misma que impele a escapar a la gacela. Su acción parece eminentemente animal. Se aceleran los latidos cardíacos cuando el corredor alcanza su velocidad máxima. Su corazón bombea 5 veces mayor cantidad de sangre de lo que lo hace normal, lo cual en un 90% va a irrigar los músculos. En ese momento necesita 75 litros de aire por minuto para oxigenar la sangre que ha de llegar a los músculos. El recorrido violento de la sangre y el ingreso de aire pueden hacer visibles, ya que se manifiestan como calor en las películas infrarrojas sensibles a dicha radiación. Las zonas azules o brillantes son las más calientes, las rojas u oscuras las más frías. El flujo que observamos y que la cámara infrarroja analiza constituye un subproducto que señala el límite de la acción para los músculos al quemarse en ellos el azúcar. Pero 3/4 partes de esta energía se pierden al convertirse en calor. Y existe otro límite que es igual en el corredor que en la gacela, el cual es más severo. A esta velocidad, la combustión química en los músculos es demasiado rápida para ser completa. Los productos de desecho de la combustión incompleta, principalmente el ácido láctico, contaminan ahora la sangre. Esta es la causa de la fatiga y también del bloqueo de la acción muscular hasta que la sangre puede ser descontaminada con oxígeno fresco. Fijaros qué manera más hermosa de explicar un proceso biológico. Esto, el ejemplo que se ha puesto es el que corre, pero esto, por ejemplo, puede ser una situación de estrés total, de fuga. Nos habla de la fatiga, nos habla casi de un envenenamiento producto de esa fatiga, con lo cual, si le llevamos muy largo ese estrés, esto tiene que ver con el estrés, todos los días nos estamos envenenando. ¿Cuándo se descontamina? Cuando entra oxígeno fresco. Es decir, es un proceso corto, ha de ser corto, ha de ser, en este caso es un concepto show, porque es para el ser humano compitiendo, el más rápido del mundo, la más rápida del mundo, pero debe ser corto. ¿Qué hago yo? Hay muchas lecturas de aquí. ¿Qué hago yo? Mi vida me dedico a eso. ¿Qué hago yo? ¿Qué me va a pasar después cuando acabe de hacer 5 o 10 años de deporte a este nivel? Mentalmente, por ejemplo, últimamente estamos con la mente de los deportistas. Hasta que explota la competencia.
Porque la competencia en los deportistas no solamente es esos 100 metros, es todo lo que hacen todos los días para correr esos 100 metros. Pero nosotros, que no somos atletas, nos podemos plantear, ¿y qué hago yo todos los días? ¿Cómo enfrento yo todos los días mi actitud ante la vida? Soy como el velociraptor, el que corre los 100 metros, que quiero estar ahí siempre y que hago durante todo el día. Me sobrecargo, es lo mismo, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Por eso, sin duda, por agotamiento nosotros, que es como mejor funcionamos, por agotamiento, por desgaste, que empezamos a plantearnos otras cosas. Cómo pensar, cómo emitir, cómo sentir, cómo tratar las emociones, que es el miedo, que son los sentimientos, y sí. Y ahí nos damos cuenta de que estamos en un revoltijón de nivel galáctico. De nivel galáctico. Hasta aquí no hay nada que distinga al atleta de la gacela. Todo ello, de una manera u otra, constituye el metabolismo normal de un animal huyendo a escape. Pero existe una diferencia cardinal. El corredor no está huyendo. El disparo que le hizo impulsarse provenía de la pistola del juez de salida. Y lo que experimentó deliberadamente no fue miedo, sino exaltación. El corredor es como un niño que juega. Sus acciones son un rito de libertad y el único propósito de su agotador esfuerzo es el de explorar los límites de su propia naturaleza. Entre comillas, esto. Porque esos límites no se circunscriben solamente a ese momento, sino que él vive para eso. Naturalmente existen diferencias entre el hombre y los demás animales, aun entre el hombre y los simios. Por ejemplo, el atleta sujeta la garrocha en forma tal que ningún simio puede igualar. Sin embargo, estas diferencias son secundarias en comparación con otra fundamental consistente en que el atleta es un adulto cuyo comportamiento no está regido por el ambiente inmediato, como lo están las acciones animales. En sí mismas, las acciones del deportista parecen no tener ningún sentido práctico. Son un ejercicio que no está encaminado al presente. La mente del atleta se proyecta más allá del sí mismo, forjando su pericia, y en su imaginación salta hacia el futuro. Impulsado por la garrocha, el saltador constituye un conjunto de habilidades inhumanas. La posición de la mano, el arco del pie, los músculos de los hombros y de la pelvis. La misma garrocha en la cual la energía se acumula y es liberada como un arco que dispara una flecha. El carácter crucial de este conjunto de elementos es el sentido de prevenir, es decir, la habilidad de poder fijar un objetivo delante de sí y de mantener rigurosamente su atención en él. La actuación del atleta revela un plan continuado, de un extremo a otro. Es la invención de la garrocha, la concentración de la mente en el momento anterior al salto, lo que proporciona la estampa de humanidad, es decir, la intención. Esto es lo que llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre lo pensado. La cabeza es más que una imagen simbólica del hombre. Es el asiento de la previsión del porvenir. Y en este respecto, el resorte que impulsa la evolución cultural. Por lo tanto, si voy a visualizar el ascenso del hombre desde sus inicios en el animal, la evolución de la cabeza y del cráneo es lo que más conviene investigar. Desafortunadamente, pese a tratarse de algo más de 50 millones de años, contamos solo con 6 o 7 cráneos esencialmente distintos que podemos identificar como etapas de dicha evolución. Es indudable que sepultados en el registro fósil debe haber muchos otros pasos intermedios, algunos de los cuales serán encontrados, pero mientras esto no ocurra tendremos que atenernos a conjeturas sobre lo acaecido, estableciendo una secuencia aproximada entre cráneos conocidos. Hoy en día hay muchos más cráneos de esos. La mejor manera de calcular estas transiciones geométricas de un cráneo a otro es a través de una computadora. Empezaremos 50 millones de años atrás con una pequeña criatura arborícola, el lémur. Su nombre, apropiadamente, es el de los espíritus romanos de la muerte. El cráneo fósil pertenece a la familia de lémures Adapis y fue hallado en un depósito cretoso en las afueras de París. Cuando la parte inferior del cráneo se mira, puede observarse el foramen magnum, notablemente hacia atrás, pues se trataba de una criatura cuya cabeza colgaba de la espina dorsal y no se sostenía sobre esta. Es posible que se alimentase de insectos y frutos y tenía más de las 32 piezas dentales que el hombre
y la mayoría de los primates presentan actualmente. El lémur fósil presenta algunas marcas esenciales de los primates, es decir, de la familia del mono, del simio y del hombre. Por los restos del esqueleto sabemos que tenía uñas y no garras. Tenía un pulgar oponible, cuando menos a una parte de la mano, y presentan en el cráneo dos rasgos sobresalientes que señalan la vía hacia el inicio del hombre. El hocico es corto, los ojos grandes y muy separados. Esto significa que ha habido una selección contra el sentido olfato y en favor del sentido de la vista. Las fosas oculares, fijaros lo que dice, y presentan en el cráneo dos rasgos sobresalientes que señalan la vía hacia el inicio del hombre. El hocico es corto, los ojos grandes y muy separados. Esto significa que ha habido una selección contra el sentido olfato y en favor del sentido de la vista. Las fosas oculares se encuentran todavía marcadamente hacia los extremos del cráneo o ambos lados del hocico, pero sus ojos, comparados con los de los insectívoros anteriores más primitivos, han comenzado a ubicarse hacia el frente y a proporcionar visión estereoscópica. Estos son signos pequeños de un desarrollo evolutivo encauzados a dar forma a la compleja estructura del rostro humano. Y aún así, y es así a partir de ese momento cuando el hombre se inicia. Esto sucedió hace 50 millones de años, en números redondos. En los siguientes 20 millones de años, la línea que conduce hacia los monos se ramifica, separándose a partir de la línea principal hasta los simios y el hombre. La siguiente criatura de la línea principal, que data de 30 millones, fue el cráneo fósil hallado en el Fayum, Egipto, denominado Aegyptopithecus. Tiene su hocico más corto que el del lémur, sus dientes recuerdan los del simio y es más corpulento, aunque sigue siendo arborícola. Pero desde ese momento, los ancestros de los simios y del hombre habrían de pasar parte de su vida en el suelo firme. Otros 10 millones de años nos conducirán a 20 millones de años atrás, cuando aparecen en África del Este, Europa y Asia los que podríamos denominar como simios antropoides. Un hallazgo clásico realizado por Louis Leakey ostenta el digno nombre de procónsul, y hay cuanto menos otro género tan conocido, el Dryopithecus. El hombre procónsul es producto del ingenio antropológico y que fue concebido para sugerir que se trataba del ancestro de un famoso chimpancé de un zoológico de Londres, cuyo mote era el de cónsul. El cerebro es ostensiblemente más grande y los ojos están completamente enfrente para permitir la visión estereoscópica. Estos desarrollos nos revelan los avances de la línea evolutiva del simio y del hombre, mas si, como es factible, había sufrido ya nuevas ramificaciones en lo concerniente al hombre, esta criatura pertenece a la línea ramificada de los simios. Su dentadura nos indica que se trata de un simio por la forma en que su mandíbula está cerrada por los grandes caninos, lo cual no ocurre con la del hombre. Y así vamos pasando en esa línea de la historia, saltando cientos de años, miles de años, millones de años, llevando al ser humano a hoy, en esa búsqueda entre la herramienta, un ser humano que comparado con animales sería el menos apto, pero que contiene algo que no contienen los demás, que es el pensamiento, la metacognición. Las herramientas, la capacidad de protegerse, que es capaz de ser nómada y ser sedentario, que tiene concepto de trabajo como progreso, a diferencia de ningún otro animal, que quiere su casa, que piensa en su alimento, que piensa en el futuro. Dotado mentalmente para la guerra, dotado de cualidades que podemos llevar hacia la dignificación, hacia los ángeles o hacia el infierno, capaz de entender el dolor, de recrearse en el dolor, capaz de matarse a través del alimento, antes y ahora más que nunca, cosa que un animal
nunca haría. Capaz de modificar el medio ambiente, de maltratarlo, de esquilmarlo. Capaz de ser incapaz de vivir en la Tierra y estar pensando ya en el futuro, en otro planeta. Capaz de tener paz o incapaz de tener paz, de generar paz. Amante del control, en una desviación o unificación entre lo animal con lo lógico. Yo diría lo animal llevado a lo animal. Capaz de pensar en dioses, en Dios, crear ángeles, demonios, infiernos. Esto es el ascenso del hombre. El próximo capítulo, queridos amigos, tiene que ver con la cosecha de las estaciones, mucho con la agricultura. Os envío un gran abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Os dejo con Bronowski.